Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Rionegrina, un programa donde intentamos reflejar la identidad de nuestra provincia a través de la voz de sus protagonistas. Y hoy estamos acá, en esta hermosa ciudad de Allen, y vamos a visitar a Fito Salazar. Él es gestor cultural, docente, profesor de teatro. Te invito a conocerlo. Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¡Qué frío, Fito! Sí, mucho frío en el valle. Una mañana helada, helada. ¿Cómo estás? Muy Tanto bien. tiempo. Muy bien. Bueno, gracias por recibirnos en tu Gracias a teatro. vos. Permiso. Qué lindo lugar. Hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿Se pues, inauguró, Fito? ¿Cuándo el teatro? En marzo del año 2022. 2022. Pero Pandemia todavía, ¿no? Sí. La Bien. historia empieza en el 2009, sí. Sí. En el 2009 comenzó esta historia del Bien. Teatro Esquilo. Bien. Y este espacio es el espacio griego. También por eso el nombre, ¿no? Esquilo, de que es teatro. el primer dramaturgo de la historia de Occidente en el año 570 a.C. Que sinceramente Esquilo, aparte de ser dramaturgo, Sí. fue filósofo, fue un tipo de letras. Te Y aparte- escucho hablar de, bueno, esto, de Esquilo, del teatro, y noto tu pasión. Sí. Pasión, bueno, ya me vas a contar cuándo comenzó. Y todo este lugar que vemos, ¿no? El teatro que se reinauguró en el 2022, todo lo que vemos fue idea tuya, digamos, salió de tu cabeza, o quién te ayudó. No, estuve trabajando, yo tuve una pandemia Sí. de más o menos 14 años, para darte una idea. Es decir, que a mí la pandemia no me afectó en lo más mínimo, al contrario, me ayudó mucho y me serenó, porque yo estaba muy entusiasmado con inaugurar este espacio, pero allá por el 2019, 2020 en realidad, en marzo del 2020, cuando empieza la pandemia, yo ahí comprendí que no había nada, no había posibilidades de abrir nada, porque estaba al contrario, todo Claro, cerrado. sí. Entonces eso hizo que los últimos detalles, por ejemplo esta fachada veneciana que estamos viendo, la hice en ese periodo, igual que el piso de cerámico que lo coloqué solo también, el cielo raso, bueno, todo lo que estás viendo en este momento lo hice con mucha pasión, mucha tranquilidad durante 14 años. Claro, Y eso de a fue poquito. de a poco, de a poco y gracias a los tutoriales, ¿no? que tenemos hoy. Pero digamos, todo salió de tu cabeza. Todo. Mirá qué bueno, Todo y, hermoso. y sin desesperarme, porque a veces gente dice que ¿cuánto trabajaste? ¿no? Y en realidad, cuando vos haces algo por pasión no es trabajo, no lo consideras trabajo. El trabajo es cuando vos necesitas, qué sé yo, alimentar a tu familia, por ejemplo, Claro. y necesitas hacer algo que no te gusta hacer, pero que te sirve para vivir. En este caso no, para mí dar clases de teatro, traer espectáculos, hacer mantenimientos de sala, de espacio y demás, para mí es una pasión que lo disfruto día a día. Para mí todo tiene que ver con la transformación. Para mí el ser humano nace y luego muere, pero en ese transcurso tiene que transformar la realidad. Si no pasa por ahí, Claro. estuviste medio con muchas materias sin rendir. Como dejar su huella, ¿no? tenés Como que- dejar un legado. Y vemos varios espacios, ¿no? Que Este es el tiene el espacio- teatro. Contanos El un espacio poco. griego, después pasamos al espacio de la información, Sí, donde ya ahí están las carteleras, donde se anuncian, los espectáculos que van a venir. Sí. Y también las famosas frases de Esquilo. Ah, mira, son Frases- todas frases de Esquilo. Todas frases de Esquilo Sí. que puede ir consiguiendo. Ajá. Después tenés, esta pintura es una pintura... Sos un fanático de Esquilo, por lo que vemos, sumamente Sí. fanático de... Sí, aparte Del de la dramaturgo. pintura, yo soy autodidacta yo no estudié pintura, Sí. pero yo pasé el séptimo grado por dibujar y pintar bien. Mirá. Así te lo digo. Entonces Sí. todo lo que vas a ver en cuanto a pinturas y diseño, como por ejemplo allá arriba donde están todas Sí. las artes, todo eso, bueno, lo hice abajo y después lo coloqué allá Claro. arriba. Pero lo pinté Mira, en su o sea que momento. todo lo que vemos acá es obra tuya, digamos. Lo Sí, hiciste sí, vos con de a tus manos, poco, con lógicamente a veces copiando cosas de internet, Claro, buscando ideas constantemente, Sí, no haciéndolas igual, sino que metiéndole algo, una impronta mía. Y
Y bueno, y después hacer toda esta división, porque yo acá al lado vivo. Claro. Entonces tuve que hacer toda esta división. Bien. Recuerdo que esta división de 35 metros de largo, Sí. más o menos, cuando empecé a hacerla, le dije a mi señora, voy a empezar un día que no me olvide jamás, porque me daba la verdad que me daba mucha fiaca comenzar. Sí. Y la comencé a hacer un 1 de enero a las 4 de la tarde con 40 grados. Mirá. Eso no me olvido jamás, Claro, y porque no. el primer pozo allá, para poner la primera columna, fue hecho en ese día. Y bueno, así se lo dije y nunca más me olvidé, lógicamente. Porque Un día donde típico. generalmente descansamos, primero, ¿no? Sí. El primero de año, y Sí, vos sí. trabajando acá en tu teatro. Sí, todo, porque la gente Sí. salía, mis amigos, todos salían de vacaciones, Claro, algunos me decían, sí. estuve allá y yo no, en ningún momento, en algunos momentos salía 3 días, 4 días, a lo sumo, como mucho, pero Semana Santa, 1 de mayo, hasta el 1 de enero, como te digo, Claro. o 25 de diciembre, Sí. no habían días No existían feriados, no existían trabajando a todos los pulmón. días, yo sabía que Para- todos los días tenía que Sí. progresar en algo, no había otra manera. Claro. Si Sí, yo sí, sí. esto lo hubiese tenido que mandar a hacer, lógicamente no lo hubiese hecho jamás por una cuestión económica, Claro. por, sí, sí. por lo que sale. Acá, en este espacio, hay muchísimas cosas que son del basurero de Allen, que yo mira. iba los domingos, Sí. temprano, y recolectaba, y por ahí le ponía, los lijaba, le sacaba el óxido, y los Claro. limpiaba, y hoy ni siquiera me acuerdo cuáles son, algunos me acuerdo, pero están totalmente, no te puedes dar cuenta qué cosa es nueva y qué cosa es vieja. Qué bueno, qué bueno. Esa puerta, por Sí. ejemplo, del teatro es del año 1910, más o Ah, menos. mirá. 1910, Sí. la fecha de fundación de Allen, 1915 más Sí. o menos. Era de una casa muy cercana acá a este lugar, que se estaba demoliendo, y yo la pedí para comprarla, la compré, Claro. y tenía 7 manos de pintura. Me llevó 1 año, 2 años creo. 2 años sacándole pintura de distintas épocas. Claro, mira. Del verde ese inglés que se Sí. le ponía a las estaciones ferroviarias, Claro. que era más bien aceitoso y cuesta mucho sacar, Sí. hasta el último que era un disparate, era un color rosa feo. Así apareció esta puerta que es maravillosa, Claro. me gustó siempre. Hermoso, hermoso. Bueno, ¿conocemos el teatro? ¿Nos Sí, invitás cómo a no. conocerlo? ¿Cómo no? Bueno. Este es un Joan Miró. Esta es una de sí. las tantas obras de Joan Miró, el catalán, Sí. y que está hecho con desperdicios de cerámicos que los fui a pedir a Facing Pub, lo que era Sanón, Sí. y entonces hice, esa era la época trágica de económica, Ay, sí, que sí, tenía sí, que sí. buscar recursos. Claro. Estos son los sobrantes del pasillo que va al escenario. Todo el pasillo que va al escenario, que lo usan los artistas, está Sí. hecho todo eso con los cerámicos que conseguí. Los Mirá. retazos, empecé a armar esto. Qué bueno. O sea que, digamos, aparte de gestor cultural, actor, docente, sos artesano, Sí, ¿no? me encanta. sí, Sumamente está. creativo, claro. Por eso digo que todos los elementos, cuando vos los ves, yo a veces voy a tirar basura al basurero y veo cosas que lógicamente mi señora me saca patada, porque Claro. si no... Pero si no, pero esto me va a salir es- para tal cosa, con esto puedo hacer tal cosa, ¿no? El fanatismo Claro. ya ahora, como ya lo terminé el teatro, se me fue. Pero en esas épocas sí, era ir a cualquier lugar, no Claro. solamente al basurero, sino Sí. a cualquier lugar, y yo lo relacionaba con algo que me podía servir Claro. de bajo costo y transformarlo para que me sirva. Claro. Era constante eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Bueno, pasen, vamos a chicos. pasar. Permiso. Cineasta, artista plástico, músico, selector, Marcelo Chus. Llegó el quilombo. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, ¿cómo andan? A la larga, que tenés todo la galería de arte armada. Especialmente para este momento. Bueno, ¿cómo me llamo? Marcelo Gómez. Es mi nombre original, puesto por mis padres. Después adopté el sobrenombre Chorus. Fue el cholo como el efecto que te dobla, digamos, la señal y te la va ubicando en lugares
en lugares distintos como para que... Sí, también hay el chorus de que hay a veces en los estribillos, en la letra que dice el choro de las letras, que... también por ahí. Empecé a encontrarle otro significado y a acomodarlo para que también me gustase a mí. ¿De dónde vengo? De Córdoba. Nací allá y bueno, me desarrollé en mi actividad de infante hasta, no sé, la adolescencia. Después nos vinimos a vivir acá con mi familia al sur. Después me volví a estudiar cine a Córdoba, la escuela de cine. Bueno, después de 3 años de una dificultosa carrera de cine allá, me entero que se abrió la carrera de cine por estos lados y me pareció oportuno aprovechar eso como más cerca de la familia. Va a ser de la familia, claro. Vos te veías alejado de tu familia, veniste a Córdoba. Ay. En algún momento te encontraste con la pintura. ¿En qué condiciones de términos? Ahí sí tengo que darle un punto a la academia, porque cuando me puse a estudiar historia del arte, empecé a descubrir, sí, mirá la vivencia de estos artistas, mirá todo lo que tuvieron que pasar para pintar un cuadro. Empezaron a revalorizar un camino y después que la pintura a mí me conecta con algo que no me conecta a la música. La música, claro. Y el cine me conecta con algo que no me conecta a la pintura. Muchas veces hay grupos artísticos que coinciden con algunas cosas, otros grupos artísticos coinciden con otras. Algunos encuentran la beta comercial. Juan, por ejemplo, ir en contra de lo comercial o para poner en juego el concepto de lo no comercial en un mundo que es netamente comercial. Entonces, muchas veces esa contradicción pasa, porque vos voy a hacer una obra abstracta y cobras entrada. Entonces, que esa obra abstracta critica todo eso comercio, pero vos después tenés que recibir o poner un dinero. Entonces, en esa contradicción tuve mucho tiempo, como todo artista, creo que le pasa muchas veces lo mismo, a negociar y a tratar de que eso no se vuelva algo autodestructivo o destructivo. Nos tomamos unos mates y me mostrás un poquito, mientras nos tomamos unos mates, cómo armás algo rápido, alguna cosa así muy así sencillo. El cine para muchos es pura ambición. El cine es querer conquistar el mundo, porque está todo el arte convergiendo en ese mismo producto. Entonces tenemos eso que es súper poderoso, por eso los países fomentan el cine, porque saben que las masas van a gozar al mirar esas películas y se van a dejar de influenciar. Pasó algo del séptimo arte, justamente el arte que engloba a todos los otros artes que en conjunto. Exacto. No, el cine le da trabajo a la gente, produce una situación de mejoramiento en una sociedad. Es mucho más social de lo que uno cree el cine, aunque a mí me toca la parte más del videoarte, porque hay un código nuevo también de estos cineastas, artistas que somos, que es una persona. Yo no voy a hacer cine con 15 personas porque tengo que conseguir los fondos para elaborar eso. Sí, siempre quiero estar en el guión de las cosas y discutir la parte del guión, y ahí indago, el guión tiene que estar de bueno. Para mí siempre, ¿viste? En el guión tiene que ser mejor que... o sea, porque es lo que se encarga desde la teatralidad, de lo que conecta con el humano. Bueno, muchas veces la fotografía también, a mi gusto. Claro. En una imagen podés definir millones de cosas en un lenguaje que entendemos todos y que tal vez lo sabemos en una película checa. No entendés el idioma de la película, pero en una imagen podés ver todo, ¿no? Bueno, me querés mostrar... ayer nos llevamos el mate y me mostrás un poquito... Esto es un cassette mini DV. El famoso mini DV, la tapita, que tengo esta y otra más, entonces... Como espátula. Y claro, y ahí lográs esto que para mí está todo el día así, después te das cuenta que hay otra realidad. Y bueno, así puede ser que empiece una pintura. Entonces, un cuadro que ya está resuelto desde lo analógico, con una foto le intervengo los colores y le hago lo que pinta sobre una pintura. Y me encanta cuando aparece la interpretación de algún amigo, ¿no? Que viene y me dice, acá veo la cara de un chabón. Y, ¿a dónde ves eso? Eso, ¿verdad? No es como el impresionismo. Acá te tenés que acercar y entender que cada porción tiene algo que está ocurriendo, ¿me entendés? Por ahí le saco una foto y en la foto digo, no se ve todo lo que yo quiero contar. Es que claro, pues queda en otro plano.
permiso. Ay, qué lindo. Qué lindo el teatro. Hermoso. Mira lo que es el escenario. Gigante. Grandísimo. Sí, es un Qué lindo. escenario de 5 metros de fondo por Sí. 8,5 de boca o de ancho, Ajá. que es justamente el ancho que tiene la sala, porque abarca todo el ancho, Claro. 8,5 metros. ¿Y cuántas obras han pasado desde que se reestrenó el teatro? Más o menos, así un número Más o menos aproximadamente. entre música, danza y Sí. teatro, que ha venido todo ese tipo de artistas. Yo calculo que más o menos 160, 180 espectáculos ya se han hecho acá en este lugar. Mira, Es decir, que tiene capacidad para cuántas personas. 145 personas sentadas a modo teatro, a modo café concert, que también se puede hacer. Sí. Te resta más o menos 50 personas, es decir, 90 personas cómodas Ajá. a modo café Bien. concert. Buenísimo. Bueno, ¿nos sentamos por acá, te parece, Sí, Fito? cómo no. Bueno, ¿quién es Fito Salazar? Bueno, mi nombre en realidad es Fernando José María Salazar, Sí. pero me pusieron Fito, que no tiene nada que ver con Fernando, porque en esas épocas del 68, yo nací en el 61, había salido en Argentina el Fitito, el Fiat 600, Sí. y yo era chiquitito, gordito y parecía un Fitito. Entonces mis amigos me decían Fitito. Ay, no, Y qué después malo. Y quedó. Sí, y después, El Fito. afortunadamente, no me quedé tan petizo ni gordito. Gordito sí, pero no tan petizo. Y después ya quedó Claro. en la gente Fito, y ya en Allen nadie me conoce como Fernando, sino me conocen, los más cercanos sí, pero si no me conocen como Fito Salazar. Como Fito Salazar. Así Está es. bien. Bueno, ¿y cómo te autodefinís? ¿Y en qué sentido? Porque Claro. yo tengo diversas... Pues yo te decía recién, bueno, aparte de ser gestor cultural, sos profe de teatro, Bueno, artesano. A mí dentro cuando vos te recibís de profesor, podés ejercer la docencia, Sí, podés ser director o podés ser actor también. Las tres cosas las hice. sí. Me gustó hasta fines de la década del 80, 90, me gustó mucho actuar. Y también, pero no tanto, dirigir. Pero después de ya terminando los 90, me empezó a gustar mucho más dirigir Mira. y no tanto actuar. ¿Cuándo comenzó tu amor por el teatro? ¿Dónde te formaste como profesor, como actor? ¿Te En formaste el acá en la año- zona no, o...? sí, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Neuquén, Sí, en el año 82, más o menos. A mí me gustaba actuar. sí, Yo en el colegio secundario, cuando terminás, viste que haces las estudiantinas, siempre era el primero o el segundo o el tercero, pero ahí estaba en la organización sí. de esa estudiantina. Y por supuesto que en esas épocas no nos dirigía nadie, así que los protagónicos siempre nos poníamos nosotros Claro. para hacer las estudiantinas. Sí. Hasta en el Día Río Negro salí, mirá, una vez. Ajá, En una- no me digas. Sí, salí en la contratapa del Día Río Negro como Sí. espectacular, despedida de cuarto año a quinto. Nosotros estábamos en cuarto, Sí. haciéndole una despedida, y yo hacía de John Travolta. Sí. En esa época John Travolta estaba muy de moda, y yo era Claro. John Travolta. Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Y me bailabas gustaba. como él en esa época? No, era o- un queso, siempre fui un queso bailando, pero, Sí. pero en una sátira quedaba bien que yo sea Claro. patadura. Sí, Y entonces cuando llegó el año 82, año de Malvinas, mirá, dictadura en el país, voy a Bellas Artes de Neuquén y tenía dos opciones. A mí, como te dije antes en una charla sin cámara, yo soy autodidacta en cuanto a pintura. Me Sí. gustaba dibujar y pintar y siempre lo hice, e incluso pasé el séptimo grado gracias a eso. Pero es verdad que pasé, ¿eh? Gracias a eso. Y las matemáticas, lengua, todo eso la detestaba en esas épocas. Y bueno, lo que es literatura me empezó a gustar mucho más adelante. Cuando llega el año 82, yo tengo la opción de entrar o en pintura o en teatro. Lo que no sabía es que había teatro. Cuando llego a la Escuela Nacional de Bellas Artes, yo Sí. sabía que había folclore y había pintura. claro, pero no cuando- sabías de teatro. No sabía que había teatro. Pero cuando el rector en esas épocas era Miguel Barbeito, me dice, mirá, la currícula de plástica está agotada. Bueno, toda la gente estudiaba, o se anotaba en pinturas. En Roca debe pasar lo mismo, debe Sí, estar lleno sí, de sí. chicas, sobre todo mujeres, que les gusta pintar.
Y entonces, pero hay una posibilidad para vos, me dice. Podés anotarte en arte dramático. Sí. Y ahí fue cuando dije, no hay duda, ¿eh? Claro. No hay duda que era este el momento Sí, que sí, tenía que sí. llegar. Y tuve la fortuna de ingresar en ese año 82 porque nosotros habíamos recibido muchos profes que venían de otros lugares. Y a mí en ese año 82 me abrieron la cabeza de una manera impresionante. Yo había cosas que no conocía del país. Habían situaciones que nunca había oído así en alguna reunión de café. Sí. Pero estos profes ya nos hablaban de cosas verídicas, de lo que estaba sucediendo, o afortunadamente estaba empezando a pasar, o ya estaba terminando. Sí. Y estaba comenzando algo terrible que era la guerra de Malvinas, que la vivimos ahí en un ambiente, creo que fue maravilloso haberlo vivido ahí, porque tanto las chicas de plástica como nosotros en teatro y en diferentes ámbitos manifestábamos eso de lo que nos estaba, la tragedia nuestra de los argentinos a través del arte. Y fue un año muy, muy lindo de aquel año 82. Bueno, estaba el Teatro del Bajo, me acuerdo, en Neuquén. Habían actores y actrices espectaculares en esa época. La gente participaba muchísimo más que hoy porque, lógico, había mucho menos entretenimiento. Claro. Si bien había televisión, había cine, pero no había celulares, no había Netflix, no habían plataformas como hay hoy. Claro. Y la gente tenía más posibilidades de salir, a pesar de que, yo estoy hablando de Neuquén, que era lo que viví en esa época, a pesar de que en Neuquén solo podrían llegar a haber habido en esas épocas 3 o 4 restaurantes. Sí habían. Sí habían, ¿eh? Mira. Y sin embargo, estaba el cine español, estaba la Conrado Villegas, estaba el Teatro del Bajo. Estoy hablando de espacios, la Conrado Villegas entraban 250 personas y se llenaba. Había varios espacios que eran muy, muy utilizados por la gente en diferentes tipos de espectáculos. Y ya más grande, espectáculos más grandes, era el gimnasio del Club Independiente, el gimnasio del Club Pacífico, donde íbamos más que nada a ver recitales. Entre otras cosas. Ni hablar cuando empezó la democracia, ¿no? Con el tema de los recitales, de los shows en el año multitudinarios. 83, año 83, 84, 85, en el 85 me recibo, termino la carrera y ya inmediatamente empiezo los talleres de teatro dando acá en la municipalidad en el ámbito de acción social del municipio de Allen. ¿Vos sos allense, naciste acá? Yo nací acá, sí. Bien. Y prácticamente no me moví en el quehacer teatral, no salí nunca de Allen. Yo no fui actor en Neuquén, no fui actor en Chipoleti. Sí, como te decía, también fui actor en Roca, porque Juan Raúl me llama una tarde para integrar un elenco con Luisa Calcumil. Juan Raúl Rinder, Juan Raúl Rinder, claro. Yo lo tuve de profe, en la facu, sí, de profe. Gran profesor. En esa época estaban con la obra La aldea de Refací, escrita por él, y habían estado haciendo muchas funciones, pero uno de los chicos se iba a España y tenían que ir dentro de 20 días al Latinoamericano de Teatro de Córdoba. Ajá. Yo no te puedo creer lo que a mí me pasó ese día. ¿Qué te pasó? Había ido a ver el Teatro Colón al Círculo Italiano de Villa Regina. Sí. Que mucha gente se debe acordar esa actuación del Teatro Colón en Villa Regina, donde tuvieron que ampliar todo el escenario, y eso que es grande, y estaba repleto. Yo creo que habían más de 2.000 personas ese día en el teatro ese. Sí. Y hay un intervalo, y en el intervalo, por los parlantes, me llaman a mí. ¿Y qué podés pensar vos en una situación así? Que una tragedia sucedió. Claro, algo pasó, sí. Bueno, me asusté, fui al sector de boleterías, dice, tenés una llamada. Sí. Y era Juan Raúl llamándome a mí para que integre el elenco de Luisa, si no, no podían ir al Latinoamericano de Teatro. No. Lo quería matar. Sí. No te puedo Pero no le pudiste decir que no. Y no tuviste que hacer. le dije dónde estaba, bueno, qué estaba haciendo, que después lo llamaba, y lo llamé y fuimos. Y fue la única vez en mi vida que firmé autógrafos. Ah,
mira. Sí, porque era por Luisa. Claro. Luisa, Sí, sí, sí. cuando actuábamos en el Gran Teatro Libertador General San Martín de Sí. Córdoba, que es un mini Colón, Sí, sí, sí. es hermoso. Es hermoso, sí, Después sí. que terminó la función, salíamos a la vereda, ahí donde estaba plagado de chicos y chicas y Claro. mujeres y madres y todo, y Luisa se cansaba de firmar autógrafos. Mira. Porque en aquellas épocas Luisa era muy famosa también a nivel nacional. Mira. Había actuado con Rodolfo Qué bueno. Bebán. Sí. Entonces nosotros la ligábamos de rebote, Claro, porque claro. estábamos al lado de ella y nos hacían firmar Sí. los autógrafos. Fue muy divertido, muy lindo y con mucho cariño recuerdo ese momento, porque en ese viaje nos acompañó Juan Raúl también. Ujú. Hoy te vamos a contar la historia de Karim. Karim, un joven de 30 años de edad, con una presencia muy fuerte en la comunidad, que de grande descubrió esta identidad, redescubrió sus raíces sirio-libanesas. Y hoy, en Identidad Rionegrina, te mostramos un pedacito de la identidad que ha forjado a los rionegrinos. En este caso, los descendientes de sirios libaneses. Naciste en un lugar muy cerquita donde estamos hoy, ¿no? Sí, este es el barrio en donde me crié, donde viví hasta los 20 años y después, bueno, fui a vivir a Mallín también, pero sí, este es el barrio. ¿Cómo fue criarse en el Bolsón de los 80? Y un pueblo tranquilo, sin mucho movimiento los días de semana, los fines de semana un poco más, pero en general, bueno, un lindo lugar para criarse, ¿no? De chico. ¿Qué es lo que te marcó de este Bolsón tan rionegrino de aquella época, ¿no? Donde por allí la conectividad no existía y para escuchar alguna canción de moda había que esperar que la traigan en un cassette desde Bariloche. Bueno, justamente eso, lo lindo de haberse criado en una época donde ya todo eso estaba surgiendo, pero no había llegado del todo acá, fue que hizo que tuviéramos una crianza un poco más a la antigua, no tanto tampoco, pero un poco, y que adoptáramos esa tecnología, pero también aprendiéramos a vivir sin esa tecnología. Entonces creo que eso es un poco lo valioso de haber nacido en un lugar como este. Y vos de grande redescubriste tus raíces, ¿no? Raíces que tienen que ver con Siria, con el Líbano, y muchas veces y erróneamente uno tilda a las personas que vienen del extranjero o de gringos o de turcos, y en el caso de ustedes son sirios libaneses. Sí, bueno, de hecho justamente le dicen turcos porque eran del Imperio Turco, el Imperio Otomano, pero sí, exactamente, después cuando fui más grande, abracé el Islam, esta religión que reconectó un poco también con esas raíces, sin dejar de lado también la identidad que tiene uno, ¿no? Que es ser argentino, digamos. ¿Qué sentís en esta identidad que tenés, el nexo con Río Negro, con esta tierra que te vio nacer y que te vio desarrollar? Bueno, de hecho, incluso mismo en este pueblo, más allá solamente de Río Negro, en este pueblo, la identidad islámica heredada de nuestros antepasados turcos, libaneses o sirios, que no es poca en esta región, fue como redescubierta justamente, como vos decís, o sea, muchas de las cosas eran casi hasta naturales, ¿no? Porque el Islam impregnó la cultura de esta gente sirio-libanesa en gran parte de tantos años que vivió esa gente con el Islam en sus tierras. Entonces fue simplemente casi natural, digamos, o sea, como que fue redescubrir algo que ya estaba en el ADN, por así decirlo. Fue como reencontrarte en algo que no sabías quién lo tenías. Exactamente, sí. Bueno, seguimos recorriendo el lugar donde creció Karim y donde aprendió a amar a esta tierra. Y en una plaza, me imagino que este era el punto de reunión de los chicos del barrio, ¿no? Sí, acá se jugaba hasta altas horas de la noche, incluso. Sí. Era otra plaza. Sí, por supuesto. Otra concurrencia, otra cantidad de gente, ¿no? No existía la conectividad que hay hoy y eso permitía desarrollar otro tipo de juegos. Sí, una cosa que se hacía era, bueno, nos juntábamos todos y era, bueno, eso, no había horario, o sea, terminaba de comer y venía y cuando era la hora de comer te ibas, digamos. Era la plaza. Era lo que determinaba el horario, sí. Karim, esto que veníamos hablando cuando recorríamos allí las calles de tu barrio, sobre redescubrir la vocación, contanos. Vos
te aferraste férreamente al Islam. Sí, sí, bueno, poquito tiempo después de terminar la secundaria, ya estuve conectado con eso, entonces se puede decir que mi identidad adulta siempre estuvo relacionada al Islam. Entonces fue como prácticamente me formé ya con esa práctica y esa religión incorporada a mi vida. Hoy llegaste a ser imán de la comunidad, ¿no? Sí, sí, tuve la bendición y el regalo que pude ir a estudiar y aprender estos conocimientos islámicos. Estuve justamente en Turquía, bueno, y eso me permitió, y gracias al apoyo del Sheikh también y de su permiso, es hacer esto mismo, ser imán de la mezquita. ¿Tu actividad fue influenciada por la cultura y por esta identidad rionegrina que mamaste desde chiquito? Yo creo que la identidad es como si te dijera, el Islam es como una receta, ¿no? Pero los ingredientes son los del lugar, ¿entendés? Entonces, el rionegrino o la identidad nuestra de ser argentinos, de ser rionegrinos, de ser bolsoneros, le da ese toque final a lo que uno es como persona, ¿no? Con eso tiene que ver, tal vez. ¿Cuál fue el punto de inflexión en tu corta vida, pues sos muy joven, para decir yo voy a abrazar esta que es la forma de vida de mis ancestros, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que uno siente que es por ahí el camino, o sea, se siente bien, se siente y no, casi que te diría que uno no se va dando cuenta y se siente familiarizado justamente con eso. Debe haber algo de esto que hablábamos de la conexión, que uno lo siente porque es natural a estas prácticas, pero básicamente eso, uno va sintiendo que se siente bien, que va con uno, digamos, y cuando ya se quiere dar cuenta es como ya su vida está girando en torno a esto y decía, claro, es esto, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son los desafíos y los aprendizajes que te deja cotidianamente este legado que recibiste y que estás ejerciendo? Y bueno, se podría decir que esta sensación de siempre querer ayudar a los demás y mejorar el lugar donde uno vive, no solo para uno, sino para los que están ahora y para los que vienen después, que es algo que la gente que vino acá tenía eso en mente, porque todo lo que hizo, desde bueno, los árboles que vemos, toda esa gente lo hacía, ponele, la gente que pone los nogales que uno ve acá en Bolsón, ¿no? Por ejemplo, esa gente lo plantaba y sabía que no iba a ver el fruto de eso que plantaba. Entonces, como eso siempre estuvo en la mente de los pioneros y de la gente que trabajó para que este lugar sea lo que hoy es, y creo que eso, formar parte de eso y tomar esa misma iniciativa de decir, bueno, yo estoy haciendo algo hoy ahora para que tal vez yo no voy a ver los beneficios de esto, pero las generaciones posteriores sí lo van a ver. Entonces creo que eso es una cosa muy importante que hace a uno hacer lo que hace, digamos. La perpetuación de esto es no solo mamarlo, sino enseguida tratar de enseñarlo, ¿no? Hasta los que ni siquiera uno tiene que ser más chico que uno otro, sino simplemente compartir esta sensación de, bueno, las cosas que hacemos no son solo para nosotros, sino también para los que vienen, digamos. Incluso para los que estuvieron antes, ¿no? Honrarlos es una manera de reconocer el esfuerzo que hicieron, también traerlos de vuelta acá y agradecerles lo que hicieron, digamos. Bueno, de hecho, tu apellido le daba quizás a uno de los comercios más históricos, la Bolsonera, era de la familia Cereldín. Claro, sí, entonces, bueno, que ahora... Comercio histórico y de los primeros que hubo en Bolsón. Claro, entonces, bueno, nada, es un honor realmente formar parte de eso y a la vez un agradecimiento y es lindo compartirlo por lo que es nomás, ¿no? O simplemente decir como, bueno... Waalaikum salam wa rahmatullah. Eso es la identidad nuestra, no solo ¿no? por ser musulmán, sino que está acá, entonces eso es lindo también para uno, como una cosa linda para contar, ¿no? ¿Y tus hijos, te gustaría que sigan el mismo camino que el tuyo? Por supuesto, sí, claro que sí. ¿Tenés hijos? No, todavía no. ¿Tenés compañera? No, todavía no. Bueno, nos vamos muy rápido. Pero el día de mañana, cuando ya estés dejando este mundo, falta mucho, ¿no? Cuando quien corresponda lo determine. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Así como esto que venimos hablando, como recordamos nosotros a nuestros antepasados, como gente que vino y en su momento aportó lo que tenía que aportar para que este lugar, por ejemplo, si hablamos de Bolsón, siga siendo lo que fue y lo que es ahora, lo pueda seguir siendo, digamos, este lugar tan lindo que todos disfrutamos, que lo sigamos teniendo y cuidando como es, digamos. ¿Podés decir tarea cumplida? Inshallah, decimos, si Dios quiere, sí.
dónde naciste, por qué elegiste acá o por qué, bueno, gran parte de tu vida, ¿no? Rige aquí en Río Negro. Y yo nací en Centenario, viví en Vista Alegre mucho tiempo, no mucho tiempo, hasta los 6 años, que mi papá se tuvo que mudar por razones de trabajo y vinimos a parar a Cipolletti. Y a partir de ahí Cipolletti fue mi ciudad. Fui a la escuela, imagínate que con 6 años yo estaba empezando el primer grado. En esa época no había preescolar, ni jardín, ni nada de eso, y menos allá en Vista Alegre. Así que a los 6 años vengo a Cipolletti y nada, fue hacer mis estudios acá, primaria, secundaria, el viejo laburando, la vieja laburando. Poco a poco en un momento pudieron comprarse un terrenito, alquilamos mucho tiempo, pasé toda esa vida de andar alquilando por ahí, hasta que los viejos pudieron empezar a construir la casa y es el lugar donde vivo, que 20 y pico de años que estamos viviendo ahí en este lugar donde vivimos siempre y voy a seguir viviendo hasta que me echen. ¿Alguna vez te imaginaste, no, esa niña que nació en Centenario, que ya para ver su vida pasó acá en Río Negro, de la trascendencia que ibas a tener? No, yo creo que uno nunca se imagina lo que puede, ni a los 6 años ni a los 20. Yo, a la edad que empezó todo el tema mío, yo vivía en un tupper, esa es la realidad, como vivimos mucho tiempo. Yo miraba un poco de noticias, veía a los demás, iba y venía al trabajo, estudiaba, y nada más, no era de involucrarme mucho. Me empecé a involucrar después que terminé el secundario, yo abandoné el secundario, tuve que empezar de nuevo en el nocturno, 3 años en Neuquén, y ahí uno empieza a ver otras cosas, ¿no? El estudio es de otra forma, analizás otras cosas, y algunas veces me involucré con el municipio en algunas actividades y demás, ver algún curso y demás, pero no mucho más, hasta que, bueno, arranca todo eso que explota a partir de la situación que me tocó vivir. Cuando te toca vivir algo de esta, tenés 2 opciones, o te quedás ahí llorando en tu casa y morís, o la salís a pelear. Y soy de las que salen a pelearla. Eso sí, siempre lo aprendí de mi vieja y lo aprendí de mi viejo y es lo que hago siempre. Claro, contanos un poco eso, para quienes no te conocen, nosotros te conocemos muchísimo, el tema del grooming, que es una palabra que en inglés, que ahora, bueno, quizás sea hasta más natural escucharla, ¿no? Pero en el momento que te pasó, contanos un poco cómo fue esa lucha y todo lo que tuviste que hacer, ¿no? Fue el inicio de la legislación en cuanto a delitos informáticos. Nada, me toca vivir una situación con mi hija. Yo no conocía el grooming, no lo conocía como palabra grooming. Yo supe que a mi hija la acosaron por internet, un chico que en realidad se hizo pasar por un chico de 14 años, que después descubrimos con la ayuda de un par de jóvenes que se preocuparon por meterse en el chat de este personaje y ahí descubren hacer el juego que él le hizo a mi hija, se lo hicieron a él. Y ahí le capturan fotos y demás. Y ahí descubro yo, cuando me llegan esas fotos a mí, descubro que era un acosador en línea que le gustaba buscar menores en internet. Cuando yo voy, me encuentro con todo esto, porque además, sumale que él era el hijo de mi jefe, era la persona que estaba a cargo en la farmacia donde yo trabajaba desde hacía 11 años atrás. Mi hija tenía 2 años cuando yo empecé. Y pensar de que ese personaje con el que yo compartí un montón de cosas, porque nos hemos visto en cumpleaños, nos juntábamos a comer, porque éramos como una familia en ese lugar. Ese tipo se metió con mi hija y le invitó a encontrarse con él para tener un encuentro sexual. Eso es lo que yo sabía hasta el momento. Cuando yo busco en la justicia la respuesta a ver qué se podía hacer con esto, me dicen, bueno, sale... Me costó un montón, eso hay que marcarlo, porque pedimos un allanamiento, que nunca nos dieron ese allanamiento. Recién le pidieron al señor Fadeli que busque su máquina y la traiga a la justicia. Meses después la trajo él bajo el brazo, lo vi literalmente con mi hija sentada en el auto al lado mío, frente al tribunal, y yo estaba saliendo y lo vi que él venía con su abogada y su máquina bajo el brazo.
Cuando yo, empiezo a hacer esto, el abogado de Fadeli me habla del grooming a mí, en el diario. Leo la nota en el diario y salió en los medios de distintos medios de comunicación, donde el doctor Kess dice que su defendido acepta los cargos, pero que él se dedica al grooming, que es buscar menores en internet para obtener beneficios sexuales y eventualmente llegar a un encuentro, si la distancia lo permitía. Y él habla de menores, no habla de gente, ¿me entendés? Porque si hubiera dicho adultos, personas, no, él dijo menores. Y nombró el grooming. Entonces ahí yo descubrí que busqué, y grooming se usa porque el grooming en inglés significa acicalamiento, preparación, es cuando arreglan los animales y demás. Entonces se toma esa palabra porque es la preparación para el abuso. El grooming es eso, es la preparación para el abuso. Van maquillando, van arreglando para llegar a un punto en el que, vulnerando a los chicos, llegan, si la distancia lo permite, a un encuentro o empiezan a pedir material de contenido sexual que luego sale a las redes, ¿no? Así que así conocí el grooming yo. Y cuando yo voy a la justicia, el juez me dijo, estamos atados de manos porque no hay legislación para esto. Él no la tocó a la nena, entonces no era abuso para ellos. Cuando ellos me dijeron eso, yo insistí con el juicio, lo llevamos por exhibiciones obscenas, porque además mi hija había cumplido los 13 años y para ellos una niña de 13 años ya tenía la capacidad de discernir lo que estaba viviendo. Se los sigo discutiendo hasta el día de hoy con apoyo de un montón de profesionales, obviamente, ¿no? Así que bueno, ahí es donde empieza mi lucha por decir, bueno, están las manos atadas, yo voy a desatar esas manos. Y me cruzo en la red con Roxana, que es mi hermana del alma, con la que hicimos toda esta lucha, acompañadas por Leandro y Mabe, que son incondicionales, dos chicos más jóvenes que nos siguieron en todas las locuras que tuvimos que hacer para lograr esta ley, que costó mucho, aunque a veces uno dice, bueno, yo fui con esa idea, voy a estos señores que son los responsables de hacer cosas para el bien del pueblo, me representan en la Cámara y me encontré con que no era así. La tuve que pelear mucho tiempo. Desde el Senado fue rápido, la senadora Bongiorno en ese momento tomó la posta, la llevó al Senado, se aprobó y después de ahí, el 2011 pasa a diputados, nunca la miraron. Hasta que, bueno, en abril del 2013 decidimos con Roxana Domínguez meternos a la pelea. Me dijo, bueno, yo le dije una frase, esa clásica frase, Dios atiende en Buenos Aires, Ro. Está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, vení que le pateamos la puerta, me dijo ella. Y así me embarqué, me tomé un colectivo y me fui a su casa sin conocerla. Ella me recibió en su casa sin conocerme, su familia. Me recibieron como si yo fuera parte de ellos. Y bueno, la lucha fue hasta noviembre del 2013, donde por fin, después de mucho pelear, porque nos querían bajar la pena, porque decían que los chicos hasta los 13 años nada más, un montón de cuestiones que yo no sé qué hacen legislando si nunca jamás estuvieron hablando con un niño o una niña abusada. No entienden lo que el abuso hace. Entonces, tuvimos que pelearla. Yo dejé todo. Tuve que renunciar a mi trabajo, vendí mi auto. Me quedé en Pampa y la Vía, pero el 13 de noviembre logramos que se apruebe esa ley que penaliza el delito de grooming. Y cuando salimos de ahí, que de la penalización, dijimos, ¿y de qué nos sirve? Si ya el daño está hecho. Y ahí arrancamos con el tema de la prevención. Y bueno, que después salieron las leyes de prevención. Pedimos aumento de penas para el abuso, no lo concedieron. Conseguimos que se modifique, que la condena para delitos graves como el abuso sexual haya que cumplir toda la condena. Todo lo que es masa y material de abuso sexual infantil no estaba penalizada la simple tenencia. Y nos decían, ¿cómo que no está penalizada? Los diputados nos preguntaban eso. Y bueno, así tal cual de acelerado como te lo cuento, así fue mi vida, porque fueron un par de años en los que me dediqué a esto, viajé muchísimo, hubo mucha gente que me ayudó, eso lo tengo que destacar, gente de acá, gente de la que camina conmigo todos los días, los clientes donde yo trabajo, mi familia, mis amigos, gente que no conozco. El primer día que llegué al Congreso, que decidimos panfletear ahí en la esquina del Congreso, alguien llegó corriendo y me dijo, Rosa, te sigo.
soy de Neuquén. Y bueno, nada, andaba en Buenos Aires y después quedó como anécdota, porque venía la gente y decía, ¿usted es Rosa Castro? Y quedó como anécdota y siempre hacíamos el chiste ese, ¿no? La cantidad de gente que conocí a través de la red social, abogados, docentes, que llegaban a la esquina del Congreso a buscarme, porque me habían seguido por las redes sociales toda esa lucha que llevaba. Entonces no me quedaba otra cosa que involucrarme. Mi defensa, yo estaba luchando contra el poder político, pero también estaba luchando contra el poder social acá, en Cipolletti, porque el tipo con el contra fui yo, de mucho poder económico y social. Entonces la mejor forma de protegerme y de proteger a mis hijas fue exponerme y mostrar. Había que mostrar que esto era abuso y que había que hacer algo con esto. La gente me escribía, me mandaba firmas, juntaron firmas y me las mandaban por correo en ese momento. Me juntaban en las escuelas. Yo he recorrido todas las escuelas, creo, menos la zona sur porque no tuve posibilidades, pero me mandaban el boleto a las escuelas, me pagaban el boleto a las de cerca, me venían a buscar y me llevaban para dar las charlas. Hay personas puntuales que me han ayudado y que las nombro, y que no es política, sino que las nombro porque estuvieron conmigo. Por ejemplo, Germán Aboscán fue el primero que me auxilió y me ayudó un montón con los pasajes para yo poder viajar. Me hizo los contactos. Hay un secretario de un diputado que no lo conocía, lo conocí por la red, y él nos facilitó la oficina para que nos juntáramos, Marcelo. Después Marta Milesi también me ayudó un montón. Los distintos intendentes que estuvieron acá en Cipolletti siempre estuvieron ahí. El Canal 10 siempre estuvo conmigo. Hicimos spot con el Canal 10. O sea, toda la gente. Y la gente de acá del barrio, y todo el mundo. Yo ahora incluso voy a la farmacia y dice, ¡ah, te vi en la tele! Y venían y ofrecían y agradecían. Porque peleamos no por nuestras hijas, porque a nuestras hijas no les sirvió la ley. Por los otros, por los que venían atrás y para que estos degenerados, perversos, tuvieran por lo menos un freno. Sabemos que no, el abuso sexual es algo que no lo vas a lograr nunca terminar, pero por lo menos poner un freno, decir estamos acá y no miramos para otro lado. Y bueno, y Río Negro, yo soy feliz acá. A mí me ofrecieron irme a Buenos Aires, eso poco lo saben. Yo tenía trabajo en Buenos Aires para hacer esto. Y no, es mi lugar, es mi familia, es mi gente, es el espacio que me despertó a todo este mundo. Acá yo aprendí de todas estas cosas. Y por eso siempre digo que elijo Cipolletti, es mi ciudad, y Río Negro mi provincia, porque amo, todo tengo acá. La belleza de la provincia, yo siempre lo digo, es increíble. El que tiene la suerte de recorrer del mar a la cordillera, donde busca acá, las rutas de acá son hermosas. Pará, dame un segundito que... me tomo un matecín. Contame un poquito de tus proyectos dentro de la música. Quiero saber bien, eso porque... Bueno. Por un lado, con esto del cine que me traje, hacer bandas de sonido. Bien. Eso, ok, es algo que se aprovecha, o los que yo veo que hacen bandas de sonido, no es por donde estoy andando yo, y estoy muy contento con lo que estoy haciendo, okay, y aportando a obras de teatro, que eso también, hago bandas de sonido para obras de teatro más que para films, ¿no? Entonces, después... me gusta mucho el concepto de trap, y creo que Argentina hace unos años empezó a desarrollarse de una forma diferente en algunos sentidos, como que la música empezó a demostrar, che, hey, estamos acá, y creo que por eso me conecto con hacer un rap, o también hacer algo que yo digo, es de música de jóvenes, me estoy metiendo en un quilombo ahí. Pero bueno, me gusta, lo puedo vibrar y hacerlo bien, y me acompañan a hacerlo. Eso por ahí te da una cierta certeza de que podés llevarlo. Y entonces, bueno, por ahí se forman bandas. Ahora estamos en una banda que hacemos más ese estilo específicamente.
del rock, el trap y el hip hop. Ahí esa. Claro, pero por ejemplo con Hongo Sessions, que es algo que tenías hace un montón de Claro. años, que es un proyecto que tenías hace un montón de años, puntualmente, por ejemplo, ¿cómo lo definirías vos? Bueno, sí, es que debe tener 23 años ese Claro. proyecto, o sea, que es toda la parte de la música experimental, que no deja de ser un poco la música que uno propone desde su más íntimo ser. Tuve sesiones con, qué sé yo, mapuches, que es bien autóctona, ¿no? Con sus trompetas produciendo toda una situación hiper abstracta musicalmente. Y yo decía, hey, acá también estamos, ¿no? Como Claro. que todo se puede comunicar y que va a tener una conexión con lo regional y eso, bueno, se va retroalimentando en algún punto y podés sacar esa onda, digamos. Che, y si nos tiramos unas secuencias ahí, ¿te parece que Bueno. hagamos unos ruiditos como Dale. para entender un poquito más, ¿no? Justamente de todo esto. Ya estuvo muy loco esto, amigo. Muchas gracias por recibirme. La verdad que... esto... Bueno, increíble. Bueno, alegra El que... silencio después de la locura. Yo soy re respetuoso del silencio después de la locura. Sabes que siempre me pasa que después de un par de horas de hacer música, mi casa está en completo y absoluto silencio. Tal cual. Está bien que yo soy de cantar, ¿no? Bueno, Está bien. pero antes de que me vaya, yo te quería decir algo. Que yo creo que a nosotros, algunas generaciones que decidimos encaminarnos en la música electrónica, de alguna manera esa osadía de hacer algo que va contra lo comercial, que va contra lo que compite en el mercado, lo que busca, a nosotros nos ha influenciado mucho. Nos ha influenciado mucho esa libertad para abordar la música, esa libertad y esa desestructuración para abordar la música. Y creo que eso se ve, ¿me entendés? En los pibes que ahora han decidido hacer música, en los pibes que tienen, bueno, pibes, yo no soy un pibe, pero en los pibes más o menos de mi generación que decidieron dedicarse a la música, que buscan y tienen referentes, y entre esos referentes estás. Y estás porque nos nombramos a nuestros referentes. Qué bueno, nosotros. bueno. Y siempre has estado, y por eso te quiero agradecer muchísimo, porque has traído y en la Patagonia, en nuestra zona en específico, has jugado a la música. Y eso Claro. está bueno porque a nosotros también nos despertó ganas de jugar, ¿me entendés? Con la música. Qué bueno. Así que, amigo, No. gracias por recibirlo. Bueno, yo arranco. Dale, Por acá vamos. por donde entré. Dale. A ver que me agarro el cosito. Yo no traje nada más. No quería. Gracias por la charla, gracias Dale. por todo.
Y bueno, los años pasaron Sí. y al final, bueno, dirigí 2 o 3 grupos más, el Boulevard, Sueños del Valle, que fue otro grupo, Sí. hasta que llegó este emprendimiento que fue a hacer, bueno, pasé por la Dirección de Cultura Municipal del 2000 Fuiste al funcionario 2007. municipal. Claro, fui director de Cultura. ¿Quién estaba de intendente? Carlos Sánchez, el contador Carlos Sánchez. Sí. Ahí fue cuando restauré el viejo teatro. Sí. El Teatro Municipal de Allen era un juntadero de mugre, estaba todo el archivo municipal tirado en el suelo, las motocicletas de los inspectores perdiendo aceite en el piso de pinotea, las butacas todas desarmadas, habían palomas, arañas, ratas, cucarachas, Sí, de todo. lo que te imagines. No se podía usar. Sí. Y eso con 3 planes trabajar, de aquella época de la Rúa, que todavía no me olvido, cobraban 200 pesos cada Sí. uno, pero eran integrantes del grupo Sueños del Valle. Con ellos 3 y yo restauramos todo Se el pusieron a teatro. trabajar Lo sí. primero que le dije a Carlos Sánchez, que era intendente, que no quería gente de obras públicas, que lo íbamos a restaurar nosotros, Bien. que queríamos ese teatro terminado. Y Bien. en el año 2003, 2004 más o menos, se restauraron todas las butacas de pana. Sí. Cada butaca tiene el nombre de un comercio, de una persona que vos la comprabas, porque en esa época ni siquiera gasté dinero del Estado. Yo no utilicé dinero del Estado para arreglar Mira, el teatro. o sea que los comerciantes aportaron Nosotros para vendíamos reacondicionar la el butaca teatro. y Sí. se compraban los elementos. Mirá qué bueno. Las telas del teatro municipal están hechas con una rifa. El telón del teatro municipal la hicimos con una rifa. Yo nunca Mira. saqué dinero del Estado para Sí. poder arreglar el teatro. Es muy poco el dinero que se usó del Estado en esa época, Claro. pero muy, muy poco. El presupuesto, yo por lo general, estamos hablando de 9.000 pesos mi presupuesto. Sí. Yo no tenía computadora, no tenía auto, no tenía internet, no tenía teléfono, no tenía caja chica. Nada. No tenía nada. Nada de nada. Y de esa forma, acordate que la municipalidad de Allen en el 2000 Sí. habíamos tocado el piso, veníamos de una revocatoria. Se había prácticamente echado al intendente anterior. Sí. No había dinero, habían 8 meses que se debía el gas, los teléfonos, el Claro. agua. Sí, no, sí, sí. tenía, los sueldos de los empleados se debían hasta 6 meses. La gente no tenía internet, no tenía computadora Claro. y no tenía vestimenta. Venían como podían. Sí. La municipalidad estaba destruida. Así agarramos en el 2000 este municipio. Y en Bien. poco tiempo, pero como yo hice el esfuerzo, lo hicieron todos los que estaban en el gabinete. Claro, sí, sí, sí. Todos poniendo el auto, la nafta, el papel A4, la impresora, el teléfono particular, todos luchando para poder, ¿cómo se llama?, salir a flote en la ciudad de Allen. Claro. Habíamos tocado el piso nosotros. Claro. Eso fue año 2000, Año 2000. y estuviste toda la gestión, los 4 Todos, años los, con... los 8. 8 años, porque vuelve a ganar las elecciones Carlos Sí. Sánchez, yo vuelvo con él, Ajá. vuelve casi prácticamente todo el gabinete. O sea, 8 algunos años que de se- funcionario hasta en el el área de 2007. cultura aquí en Allen. Hasta Bien. el 2007. Ahí Y de- terminamos sí. de restaurar ese teatro y en el 2007 viene el próximo intendente, yo me voy del municipio. Sí, Y al poco tiempo, de 2007 al 2009, empieza este sueño. bien, Porque a yo- gestarse de Teatro Esquila. Claro, porque yo entendí perfectamente que la única posibilidad de dar teatro Sí. era teniendo aquel teatro. Claro. Y yo no podía, porque te tienen que nombrar en todo caso. Claro, Para que sí, sea sí, sí, o sí. director de cultura o algo. Fito, y en todo momento, digamos, siendo funcionario municipal, en todo momento estuviste abocado a la docencia, ¿siempre seguiste dando clases de teatro Siempre, o paraste en algún momento? No, durante toda la época de la Dirección de Cultura yo tenía los talleres de teatro. ¿Por qué? Porque eran los chicos que de alguna manera también me ayudaban. Sí. Yo no tenía empleados dentro de la Dirección de Cultura. Claro. No todos, porque Sí. es cierto, habían 20 y pico de pibes, pero no todos, pero 4, 5, 6 o 8 chicos Sí, o chicas nos ayudaban para traer los grandes espectáculos, sobre todo que venían. Yo me metí en el Circuito Nacional del Teatro, por ejemplo, junto con Villa Regina, Roca y Chipoleti y Allen, eran los 4 sedes, que traíamos 8 obras de teatro de distintos lugares del país, mejores ganadoras de provincia, a la ciudad. Tanto lo que pasaba en Roca pasaba en Allen. Claro. Nada más que en Roca pasaba los jueves y acá los viernes, suponete. Y Bien. el sábado en Chipoleti. Eso lo hice durante 4 años. sí, A la par de todas las actividades locales sí. y también lo que ya se incorporaba como eventos nacionales. Yo traje 120 artistas nacionales
Todos, mira. todos los artistas, desde Graciela Alfano, Emanuel el Mago, China Zorrilla 2 veces, Telma Virán, Sí. Carlín Calvo, toda esa gente, el Cacho Garay, todos esos vinieron, pero para que vengan el teatro tenía que estar bien, Claro. si no, no vienen. Claro, sí, sí. Había que tenerlo en condiciones. Bueno, para hacer todo ese tipo de trabajo vos necesitas gente. Y el grupo de teatro a mí me servía mucho para hacer ese trabajo. ¿Qué crees que es lo que te dio la provincia para ser quien sos hoy? Haber nacido en Río Negro es Sí. muy interesante porque vos conocés el interior del país bien. Para mí hay varias Argentinas, no hay una. Y por ahí los medios que consumimos, la gran mayoría de las cosas, son de un lugar que es Capital Federal. Sí. Y creemos que eso es Argentina. Y no es Argentina, eso es una parte de Argentina. Argentina es Salta, es Córdoba, es Río Negro. Y haber vivido en este lugar maravilloso de peras y manzanas, de gente de épocas maravillosas, porque nuestra niñez fue con una... estar durmiendo la siesta acá y sentir el dolor de la fruta prácticamente, ¿no? Sí. Y de tantos trabajadores que venían a la zona a trabajar a las chacras, hoy vienen tucumanos, pero en esa época venían no solamente a trabajar en la fruta, sino a llevarse la fruta en camiones, muchos galpones de empaque, en fin, toda esa vida que vivimos con muchos potreros para jugar al fútbol, Sí. para salir. Época de pantalones cortos y quizás Sí. con muchas, pero muchas menos cosas que hoy éramos mucho más felices. Eso sí, claro. Pero bueno, creo que no me acuerdo de la época que yo me aburría de chico. Yo no me aburría, teníamos grupos de amigos, jugábamos al yo-yo, a las bolitas, lo que sea, pero siempre aparecía algo. O salíamos de aventura Claro. a Sí, conocer sí. lugares. Que para nosotros estaba a kilómetros, que estaba quizás a 4 cuadras. Claro. Y haber construido el teatro acá en la provincia de Río Negro es maravilloso también, porque genera un ambiente cultural diferente, dicho por gente que viene de afuera, ¿no? Que te dicen en algún momento, nunca imaginé que en una ciudad como Allen haya un espacio como este. Claro. Eso es maravilloso, eso te hace sentir orgulloso y egocéntrico a veces. No, y aparte Pero- digo, hay tanta producción cultural acá en el Valle en general, ¿no? En la Sí. provincia en general. Digo, tantos artistas, músicos, bailarines, bueno, gente que produce arte. Sí, es maravilloso sí. si uno... Tenemos el Yupa, ¿no? Sí. Un lugar donde se forman artistas, Sí, ni más ni menos. está el IUPA, bueno, sigue la Escuela Nacional de Bellas Artes de Neuquén, y ahora la construcción del Gran Teatro Chipoleño, Sí, de la ciudad de que Chipoleti, es hermoso. es maravilloso. El Centro Cultural de Cipolletti, sí. La construcción o el cuidado de muchos lugares, como el Biombo de Roca, por ejemplo, como También, la estación de Roca, sí. por ejemplo, la hormiga circular, la caja mágica de Chipoleti, tantos como nosotros, con mi señora, mi hija, que hacemos el esfuerzo para mantener un espacio, Sí. para que la gente pueda salir, divertirse y ver cosas diferentes Ni que lo hablar. que ve en televisión. Porque yo siempre digo, la gente que nunca vio teatro, por ahí yo les digo, es totalmente tan diferente, es un vértigo el teatro, porque vos sabés que empieza, pero no sabés si termina. Claro, ni hablar. No es como la televisión por ahí. Sí. Es distinto. Fito, bueno, ya para finalizar, ¿cómo te gustaría que te recuerdan? Bueno, ¿Cuál es el legado que vos crees que dejás? yo creo que de alguna manera me lo dicen constantemente y es que tenga convicción. Vos tenés que estar convencido. Tenés que tener tiempo, porque el tiempo es lo que duró todo este espacio. Tenés que estar convencido de lo que querés y tenés que tener trabajo. Que yo no lo nombré el trabajo porque el trabajo para mí con la pasión se mezcla. Pero es eso, es tiempo, trabajo y convicción. La convicción es lo que a vos te genera una pasión por lo que haces. Sí. Si no estás convencido, no lo hagas. Yo veo muchísima gente que por ahí le gusta el teatro, le gusta pintar, le gusta bailar. Pero si no estás convencido, solamente te gusta, no lo Claro. hagas. Tenés que estar convencido que eso realmente es tu vocación, tu vida. Yo considero que si vos seguís hasta el último minuto de tu vida Sí. haciendo lo que a vos te gustó hacer siempre y tenés pasión, vos ahí te vas
para mí la Claro. muerte, no le tenés miedo a la muerte, porque en ese momento decís, Ya está. sí, hasta acá llegué, He vivido. pero he hecho lo que a mí me gusta Claro. y lo hice con pasión. Bueno, muchísimas gracias, Fito. Me encantó Gracias a haber vos. charlado con vos. Bueno, muchas ¿Te gracias. sentiste bien? Sí, súper relajada. Sí, Vos hermoso, el sos muy camarógrafo, canchero. vos, todo. Claro. La verdad que sí. Muy lindo el programa y te felicito también Bueno, por largar gracias. este emprendimiento que nos hace tan bien a los rionegrinos. Te Así agradezco es. mucho. Bueno, no, gracias a vos, Fito. Bueno, terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y los invito a seguir compartiendo más Identidad Rionegrina el próximo viernes. Chao, gracias.